Hola, en este video vamos a hacer un análisis un poco más profundo de los pronombres de objeto directo que llamaremos POD y los pronombres de objeto indirecto que llamaremos POI. En esta tabla vamos a escribir los pronombres de objeto directo y los pronombres de objeto indirecto para los pronombres personales. El pronombre de objeto directo para yo es me, para tú es te, para usted, él o ella. Si el objeto es masculino, el pronombre es lo. Y si el objeto es femenino, el pronombre es la. Para nosotros es nos. Para vosotros es os. Y para ustedes, ellos, ellas es los, si es masculino el objeto. Y las, si es femenino el objeto. Los pronombres de objeto indirecto, el de yo es me también. Para tú es te, igual que el directo. Para usted, él o ella es le. Para nosotros, nos, igual. Para vosotros, os, igual que el directo. Y para ustedes, ellos, ellas es les. Entonces vemos que son muy similares, me, te, son diferentes en la tercera persona del singular, luego iguales en nosotros, nos, en vosotros, os también iguales, y también son diferentes en la tercera persona del plural. Bien, esos son los pronombres de objeto directo e indirecto que vamos a utilizar ahora en unos ejemplos. Vamos ahora a analizar qué son los objetos directos y qué son los objetos indirectos. ¿Qué es un objeto directo o un objeto indirecto OI? Entonces, en cuanto a definición, ¿qué es un pronombre de objeto directo? Decimos que es un nombre, básicamente un sustantivo, o un pronombre que recibe la acción del verbo directamente. Es aquí una palabra importante, es directamente. Entonces, ¿qué significa esto? It's a name, that is a noun, or a pronoun that receives the action of the verb directly. Veamos un ejemplo con una oración. Mi papá compra flores en la floristería del barrio. ¿Sí? My dad buys flowers at a flower shop in the neighborhood. Bien. Entonces, primero miremos cuál es el verbo de esta oración. Vemos que el verbo es comprar. Acerca de ese verbo hacemos una pregunta para poder encontrar el objeto directo. La pregunta es, ¿qué compra él? ¿Qué compra mi papá? La respuesta a esa pregunta es el objeto directo. Entonces la respuesta es flores. Eso quiere decir que el objeto directo o de es flores. Bien. Vamos a hacer un ejemplo reemplazando este objeto directo flores. Decimos, él, y para el objeto directo, como es flores, es femenino plural. Entonces si vamos a la tabla, vemos que el pronombre de objeto directo que necesitamos utilizar es las, porque es femenino plural y estamos refiriéndonos a flores. Entonces, él las compra, las lleva a casa y las pone en un florero. Bien, entonces, ¿cuáles son los pronombres de objeto directo aquí que están reemplazando o que se refieren a las flores? Son las, se refiere a las flores. Las compra, está antes de un verbo conjugado que es comprar. Las también es el pronombre de objeto directo. Las lleva a casa, lleva es el verbo conjugado. Y finalmente
Este las también las pone, el verbo poner conjugado, en un florero. Entonces, esto está diciendo, he buys them, takes them home, and puts them in a flower vase. ¿Sí? Entonces, este las se está refiriendo a las flores, se está reemplazando a las flores. Por eso es el pronombre de objeto directo, porque está reemplazando al objeto directo. Veamos el objeto indirecto. ¿Qué es un objeto indirecto? Les voy a copiar esta definición del pronombre de objeto directo y la voy a pegar aquí porque la definición cambia solamente al final. ¿Por qué? Un objeto directo es un nombre o un pronombre que recibe la acción del verbo indirectamente. ¿Sí? Vemos cómo con el objeto directo la acción o el recibir la acción se hace directamente y en el indirecto se recibe la acción de manera indirecta. Entonces, it's a name, like a noun, or a pronoun that receives the action of the verb indirectly. Veamos un ejemplo. Vamos con el tema de mi papá compra flores, etc. Entonces, mi papá siempre le regala flores a mi mamá en su cumpleaños. Bien. ¿Cuál es el pronombre indirecto en este ejemplo? Piensen, por favor. Bien. Si dijeron que este es el pronombre, están en lo cierto. Le es el pronombre indirecto. Te vamos a mirar, vamos a analizar. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Mi papá siempre le regala flores a mi mamá. Entonces el verbo es regalar, que significa to give something as a present. Regalar. La pregunta es ¿a quién? ¿A quién le regala flores? To whom? Entonces la respuesta es a mi mamá. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál es el objeto indirecto? Objeto indirecto en esta oración es mi mamá, porque ella es quien recibe. She receives the flowers. Bien. Entonces, repetimos el pronombre, repito, el pronombre indirecto es le, que se refiere a mi mamá. Bien, vamos a hacer una pequeña actividad para identificar pronombres de objeto directo e indirecto. Entonces, vamos a identifica los pronombres de objeto directo y pronombres de objeto indirecto. Entonces, tenemos mi mamá diría lo siguiente. ¿Sí? My mom would say this. Número 1. Mi esposo me regala flores en mi cumpleaños. Bien. Entonces, por favor, identifiquen el pronombre o pronombres en esta oración y qué tipo de pronombre es. ¿Es un pronombre de objeto directo o un pronombre de objeto indirecto? Piensen, por favor. Bien, el pronombre de objeto indirecto en esta oración es me, en me regala flores. Entonces decimos, pronombre de objeto indirecto es me, porque la persona que está hablando recibe las flores en este caso. Flores sería el objeto directo y el objeto indirecto es la persona que está hablando, mi mamá. ¿Sí? Bien, y vemos que está el pronombre antes de un verbo conjugado que es regalar. Esa oración significa my husband gives me flowers on my birthday. Bien. Número 2. Él, o sea, mi papá o el esposo, él compra las flores en la floristería del barrio.
las pone en un florero y me las da. Muy bien. Identifiquen los pronombres en esta oración y si son pronombres de objeto directo o indirecto. Piensen, por favor. Bien. Entonces, los pronombres en esta oración son las, que es este también, las, aquí. Y ese las es un pronombre de objeto directo. Pronombre de objeto directo, las. Y ese las se refiere a las flores. Está reemplazando a las flores. Mucha atención que este las en las flores este no es un pronombre. Este es un artículo definido, ¿sí? Las flores, the flowers. Entonces este no es un pronombre. Pero este las que está antes del verbo poner y este las que está antes del verbo dar, to give, son pronombres de objeto directo que están reemplazando a las flores. Bien. Además, aquí hay un pronombre de objeto indirecto. Este me es un pronombre de objeto indirecto. Entonces, perdón, arriba voy a hacer una corrección. Este es un pronombre de objeto directo. Y el pronombre de objeto indirecto es me, y ese me se refiere a mí, la persona que está hablando, que en este caso es mi mamá, ¿cierto? Entonces esto dice, he buys the flowers at the flower shop in the neighborhood, puts them in a flower vase and gives them to me. Gives them, este las es them, to me. ¿Okay? Muy bien. Finalmente, número 3. Él me quiere mucho y yo también lo quiero mucho. Bien. Identifiquen los pronombres en esta oración y si son pronombres de objeto directo o indirecto, por favor. Piensen. Muy bien. Me es un pronombre y lo es un pronombre. Y los dos son pronombres de objeto directo. Pronombres de objeto directo. Entonces, me se refiere a yo. ¿Sí? O sea, la esposa que está hablando. ¿Sí? Y el otro pronombre, lo, se refiere a él, el esposo. ¿Sí? Entonces esto dice, he loves me very much and I love him a lot too. ¿Sí? Entonces los dos son pronombres de objeto directo porque están recibiendo la acción del verbo querer directamente y están antes del verbo conjugado. Me quiere, lo quiero. Pronombres de objeto directo. Muy bien, este será análisis un poco más profundo de los pronombres de objeto directo e indirecto y lo que es un objeto directo y lo que es un objeto indirecto. Eso es todo. Chao.